Hola a todos. En las últimas décadas, nuestra tecnología ha mejorado muchísimo y cada vez hay naves más sofisticadas que han permitido hacer descubrimientos extraordinarios, pero todavía no se ha conseguido el poder viajar a otra estrella. No se puede visitar ni siquiera el sistema de Alpha Centauri, que es el sistema estelar más cercano al Sol. Y sin embargo, esto no ha impedido que desde hace ya unas cuantas décadas se sepa que la Vía Láctea mide unos 100.000 o 120.000 años luz y que es una galaxia espiral. Lógicamente, si no hemos podido viajar ni siquiera a la estrella más cercana, no hemos podido ver la Vía Láctea en su conjunto. Así que en este vídeo de lo que vamos a hablar es de cómo podemos saber cuál es el tamaño y forma de la Vía Láctea sin necesidad de salir del sistema solar. Vamos a comenzar por cómo podemos saber cuál es la forma de nuestra galaxia. En realidad no hace falta mucho más que un telescopio y observar el cielo para poder ver que hay otras galaxias en el universo y que las hay de formas muy diferentes, como por ejemplo, en esta imagen tenemos una galaxia elíptica que se llama NGC 3923, que está aproximadamente a unos 92 millones de años luz de la Vía Láctea. También hay galaxias con un aspecto muy extraño que no se parece nada a la mayoría de galaxias que podemos observar a nuestro alrededor, como por ejemplo el objeto de Oort, que está a 600 millones de años luz. Y también hemos visto galaxias espirales, como la galaxia del Molinete, que está a unos 21 millones de años luz. Y esto lo que nos dice es, por tanto, que hay diferentes tipos de galaxias y que además cada una tiene su propio brillo y sus propias características. Así que, aunque no podemos salir ni siquiera del sistema solar, lo único que necesitamos hacer es observar el cielo, observar la Vía Láctea desde su interior y ver cuál de esas galaxias es la que se asemeja más a lo que podemos ver desde dentro y cuál debería ser el aspecto de la Vía Láctea, por tanto, comparándolo literalmente con las galaxias que podemos ver en el resto del universo. Además de que cada tipo de galaxia tenga un brillo diferente, le podemos sumar que desde la Tierra podemos ver que el firmamento de la Vía Láctea tiene una particularidad que es muy llamativa, porque hay una estructura difusa que parece partir el cielo en dos, y que si no habéis visto nunca, os invito a que lo hagáis. Es verdad que hace falta disponer de cielos con muy poca contaminación lumínica para poder verla, pero es realmente llamativa, y que en Cosmos, por ejemplo, Carl Sagan contaba la historia de los bosquimanos en el Kalahari, en Botswana, de cómo a esa estructura que veían cada noche, que desde su región parecía partir el cielo en dos por la mitad, lo llamaban el espinazo de la noche, porque para ellos entendían que su presencia lo que indicaba era que actuaba como soporte para evitar que las estrellas se cayesen sobre la Tierra. Y esta pista es muy importante porque al ver esta estructura lo que sabemos es que no es una galaxia elíptica, la Vía Láctea, porque además su brillo no es muy uniforme y no parece tampoco que tenga mucho parecido con algo como un objeto de Oort. Además, le podemos sumar otra cosa, y es que en la dirección de la constelación de Sagitario podemos ver que hay una protuberancia, que es algo que es típico de las galaxias espirales. Pero claro, eso nos deja una pregunta más, y es ¿qué tipo de galaxia espiral? Porque no todas las galaxias espirales son iguales, hay diferentes tipos. Por ejemplo, hay galaxias espirales de gran diseño, que se llaman así porque sus brazos espirales están muy bien definidos, y un ejemplo es Messier 100, que está a unos 56 millones de años. También hay galaxias espirales intermedias, como NGC 6744, que está a unos 30 millones de años luz, y que lo que nos muestra es una estructura a medio camino entre las galaxias espirales y las galaxias espirales barradas. Y NGC 1300 es un ejemplo de galaxia espiral barrada que en este caso se encuentra a 60 millones de años luz. La Vía Láctea es una galaxia espiral barrada, y es algo que en realidad ya se sabía desde hace unas cuantas décadas que era una galaxia espiral, pero que era barrada. Hubo que esperar hasta los años 2000 para poder llegar a esa conclusión, y a día de hoy incluso se tiene una buena idea de qué galaxia de las que se conocen podría parecerse mucho a cómo es la Vía Láctea. UGC 12158 es una galaxia espiral barrada que está a 384 millones de años luz y que a menudo se la compara diciendo que su aspecto probablemente sea muy parecido al aspecto de la Vía Láctea si la pudiésemos ver desde fuera. Como habéis visto, no es la única galaxia que se utiliza como referencia sobre cuál podría ser, pero es verdad que esta es una galaxia espiral barrada y por tanto nos sirve para hacernos una idea de si pudiésemos fotografiarla desde el exterior, cuál sería el aspecto de nuestra propia galaxia.
Así que podríamos decir que en realidad determinar cuál es la forma de la Vía Láctea es relativamente sencillo, simplemente hace falta un telescopio, observar los tipos de galaxia que podemos encontrar en el resto del universo y, analizando el firmamento que vemos desde la Tierra, viendo su aspecto, su brillo, etc., ver cuál de esos tipos es el que encaja mejor con lo que observamos desde la Tierra. Esto nos deja otra pregunta, que es cómo sabemos que el tamaño de la Vía Láctea es de entre 100.000 y 120.000 años luz. Eso es algo más complicado y lo cierto es que hubo que esperar a la llegada de los telescopios de infrarrojo, de los radiotelescopios, para poder analizar mucho mejor cómo es nuestra galaxia y poder ser conscientes de cuál es el tamaño y de la distancia que nos separa, por ejemplo, del centro, porque al poder observar el centro en otras longitudes de onda se puede observar, por ejemplo, sin la interferencia de polvo, de estrellas, sin todo ese material que hace que en el espectro visible no podamos ver el centro de la galaxia. Este es el centro de la galaxia observado por el telescopio Spitzer, que fue un telescopio de infrarrojos. Y al poder ver el centro de la galaxia sin esa interferencia, se podía medir la distancia que nos separa desde el sistema solar, y se determinó que es aproximadamente unos 27.000 años luz. ¿Cómo podemos saber cuál es el tamaño de una sala en la que nos encontramos? Es sencillo, desde nuestra posición medimos la distancia hacia un extremo y después lo medimos hacia el otro extremo en dirección contraria. Y en el caso de la Vía Láctea podemos hacer exactamente lo mismo. En dirección opuesta al centro de la galaxia, las estrellas más lejanas que se han visto están aproximadamente a unos 36.000 años luz. Así que, si sumamos los dos datos, lo que tenemos es el radio de la Vía Láctea, porque además lo que se ha observado es que las galaxias son simétricas y por tanto podemos simplemente coger esa cifra, ese radio, doblarlo y obtenemos el diámetro de la galaxia. Y aproximadamente, en este caso con las cifras que he mencionado, obtendríamos un diámetro de 126.000 años luz. Como digo, hay diferentes estimaciones, algunas le dan un tamaño más cercano a los 100.000 años luz, en algunas incluso nos vamos más allá de los 130.000 años luz. Hay diferentes tamaños, pero el consenso, la mayor parte de estudios lo que dicen es que está entre 100.000 y 120.000 años luz, más o menos. Pero nos falta algo que mencionar y es cómo podemos saber que estamos a 27.000 años luz del centro de la Vía Láctea. Para poder entenderlo hay que hablar de esta mujer, de Henrietta Swan-Leavitt, que descubrió que dentro de las estrellas variables, que son estrellas que varían sus características de una forma que puede ser irregular o regular, hay un tipo concreto, las variables cefeidas, en las que Henrietta descubrió que su brillo estaba muy relacionado con su pulsación, con ese proceso de, en el caso de estas estrellas, expansión y contracción. Este es un ejemplo de variable cefeida. Es RS Puppis, una estrella que está a 6.500 años luz y que tarda unos 41 días en completar su periodo de pulsación. Y es un ejemplo muy espectacular porque además está rodeada de material que ilumina la luz de la propia estrella. Y el descubrimiento de Henrietta lo que dice básicamente es que en el caso de las variables cefeidas podemos conocer cuál es su brillo y por tanto lo único que hace falta es comparar ese brillo máximo con el brillo observado para poder saber a qué distancia están. Es como si cogemos una luz, por ejemplo, sabemos cuál es su brillo máximo, la ponemos a 1 metro de distancia para hacer esa medición, obtener su brillo máximo y después, sin medir la distancia, nos la llevamos a otro lugar y analizamos el brillo que observamos. Y simplemente comparamos el brillo máximo con el brillo observado para saber cuál es la distancia. El proceso es exactamente el mismo, pero en este caso utilizando estrellas que, en este caso, las variables cefeidas, Henrietta Swan-Leavitt determinó que podían ser utilizadas de esta manera porque había una relación entre su pulso y su brillo. Hay otra cosa que nos queda explicar y es cómo sabemos en qué lugar de la Vía Láctea nos encontramos. Y para eso hace falta mencionar a este hombre, a Harlow Shapley, un astrónomo estadounidense, que se dedicó a estudiar la distribución de los cúmulos globulares y vio que estaban repartidos en una esfera de unos 100.000 años luz y que su centro estaba en la dirección de la constelación de Sagitario y supuso, correctamente, que ese debía ser también el centro de la Vía Láctea. Es decir, con sus observaciones llegó a la conclusión de que no nos encontramos cerca del centro, sino que nos encontramos más bien en las afueras de la galaxia. Este es un ejemplo de cúmulo globular, es el cúmulo de Hércules, está a 22.000 años luz aproximadamente y es una gigantesca agrupación de estrellas de miles de millones de años y sirve para ilustrar qué es lo que estuvo estudiando Harlow Shapley. Hay que decir también que este es el cúmulo globular al que se envió el mensaje de Arecibo, del que he hablado en alguna ocasión. Y teniendo en cuenta esas observaciones, sabemos en qué lugar de la Vía Láctea nos encontramos.
¿Y dónde nos encontramos exactamente? En el interior de uno de los brazos espirales de la Vía Láctea, en concreto en el brazo de Orión, que es un brazo menor, tiene unos 3.500 años luz de ancho, unos 10.000 años luz de largo, y en la imagen podéis ver la posición del sistema solar, la posición del brazo de Orión, y podéis ver también un foco gris que lo que indica es qué parte de la Vía Láctea no podemos ver porque nos bloquea nuestra propia galaxia, y también ese círculo amarillo que lo que indica es la órbita del Sol alrededor del centro de la Vía Láctea, que tarda entre 225 y 250 millones de años en completar y que es algo que se conoce como un año galáctico. Y toda esta información, el tamaño de la Vía Láctea, su aspecto, dónde nos encontramos, se ha podido conseguir simplemente observando el cielo a nuestro alrededor, tanto más allá de nuestra galaxia, estudiando otras galaxias, como simplemente observando el cielo y estudiando estrellas variables o cúmulos globulares, por ejemplo. Lógicamente hay que decir que con el paso del tiempo las herramientas y técnicas empleadas han ido variando, se han ido refinando y cada vez los datos son más exactos, pero hace ya unas cuantas décadas que se sabe dónde nos encontramos, cuál es el tamaño o cuál es la forma de la Vía Láctea. Y lo único que hacía falta era simplemente eso, levantar la vista al cielo y observar nuestro entorno. Así que ahora ya sabéis cómo se puede averiguar el tamaño, la forma y el lugar en el que nos encontramos de la Vía Láctea sin necesidad siquiera de utilizar una nave espacial. Y hay que decir que en el podcast estuve hablando del motor de Alcubierre, un motor muy popular en el mundo de la ciencia ficción que nos explica también además cómo podríamos viajar rápidamente a otros lugares de la galaxia sin viajar más rápido que la velocidad de la luz. No es una idea descabellada, ni mucho menos, pero es una idea compleja. Y si os interesa, os recomiendo que escuchéis el podcast porque creo que os gustará. Y hay que decir que la semana que viene el vídeo será sobre la vida de las estrellas, sobre la evolución de las estrellas, las diferentes fases por las que pasan, a menos que haya algún tema interesante que surja en el último momento, pero si no es así, será el de la evolución de las estrellas y después de eso, como siempre, plantearemos otros dos temas para las próximas semanas. Y además, como siempre, os recuerdo también que me podéis encontrar en Twitch cada noche a las 9 en horario peninsular español. Tenéis la dirección en la descripción del vídeo. Y allí hablamos de astronomía, hablamos de la actualidad, hablamos de muchas cosas diferentes, de temas muy distintos. Por ejemplo, estos días estamos repasando cómo va mejorando la visibilidad del cometa Swan, por poner un ejemplo. Y, por tanto, estáis más que invitados a pasaros por allí si os apetece. Y poco más que decir. Muchas gracias por vuestros comentarios, muchas gracias por vuestro apoyo y por participar en la comunidad. Y espero que el vídeo os haya gustado. Eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!